Hola, mi nombre es Jennifer Cruz, soy alumna de la Universidad Tec Milenio y les voy a hablar acerca de la culpa, de las especies y de las formas. Bueno, la culpa es un término jurídico que, según Francisco Carrara, al igual que la negligencia, supone la voluntaria omisión de la diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. La culpa penal y la culpa civil, vamos a hablar de ambas. El concepto de culpa penal es el semejante al de la culpa civil. En ambos casos, la culpa se define por una omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño. Se manifiesta por la imprudencia, la negligencia, la impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Sin embargo, en la apreciación de la culpa a los fines de resarcimiento del daño en un caso y de una represión del delito o en el del otro, existen pautas diversas. En el primer caso, la culpa se aprecia como un criterio muy afinado para no dejar a la víctima sin reparación. Y en el segundo caso, existe mayor rigor para valorar las circunstancias constitutivas de la culpa con el propósito de no condenar a un inocente. De allí que la más leve culpa impone la responsabilidad civil al autor de un daño y por consiguiente una absolución penal por falta de culpa no hace cosa juzgada en lo civil. Las formas de la culpa son la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia. Bueno, la negligencia es el descuido en el actuar, omisión consciente, es un descuido por impericia o dejar de cumplir un acto en el que se debe estar haciendo un deber funcional, algo que se está exigiendo. En materia penal es punible. La imprudencia es punible e inexcusable. Negligencia con olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar actos que se realizan sin la diligencia debida y que son previsibles desde un punto de vista objetivo, siendo considerados como delito. La impericia es la falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. La inobservancia consiste que, al desempeñar ciertas actividades o cargos, el sujeto omita cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas. Las especies y formas de la culpa. La culpa grave, la culpa leve, la culpa o descuido levísimo. Bueno, la culpa grave es la negligencia, la culpa es la que consiste en no mejorar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. El dolo, bueno, bien sabemos que el dolo es cuando se tiene la voluntad de hacer un daño o perjuicio a una persona. Culpa leve es el descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Es culpa o descuido, sin otra calificación significa culpa o un descuido leve. La culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, que es lo que acabo de mencionar. Y bueno, espero que les haya quedado sé que fue un poco breve y bueno, quiero pensar que fue clara y que les haya quedado claro lo poco que les hablé de la culpa, de las especies y de las formas. Gracias.